Bueno, perfecto. Muy buenos días nuevamente para todos. Bienvenidos una vez más a una capacitación de día de marca y capacitación webinar el día de hoy de una línea de productos relativamente nueva en IZC mayorista y en la marca SAT. Les estoy hablando de la línea de SAT accesorios de control de acceso. Hoy vamos a hacer un repaso en cuál es el inventario que estamos manejando, qué son estos productos, para qué funcionan, cómo los puedo utilizar. Y también aprovechando, quiero comentarles, también vamos a hablar un poco de un dispositivo nuevo de control de acceso, un equipo que va muy relacionado a este tipo de accesorios. También les daré algunos ejemplos de cuál es el sistema o qué dispositivos son aquellos que son compatibles con este sistema de control de acceso. Y creo que ya estamos todos conectados. Y sin dar más espera, pues primero que todo, muchísimo gusto. Mi nombre es Andrei Pinzón, gerente de producto de la línea SAD, accesorios de control de acceso. También manejo otras líneas dentro de IZC que van relacionadas directamente con esta línea de productos, como lo son los controles de acceso de pronto de reconocimiento facial y lectura térmica o lectura de temperatura corporal. También soy el gerente de producto de la marca Ambis, que es una marca muy reconocida en todo el tema de control de acceso. Espero hoy que nos alcance un poco el tiempo también para mencionar y ver un poco de estos productos y que ustedes puedan relacionar y ver cómo se van a ver instalados este tipo de productos o cuál es la implementación necesaria. Entonces, ya para comenzar, los accesorios de control de acceso son elementos o accesorios complementarios en una solución profesional de control de acceso, valga la redundancia. Cuando hablamos de accesorios, estamos haciendo referencia a todo lo que son botones de salida, electroimanes, brazos hidráulicos, bases de los electroimanes. Sabemos que este tipo de productos son requeridos y son necesarios en cualquier implementación de automatización de una puerta. Independientemente del sistema que yo esté utilizando, estos elementos tienen una gran característica o su gran beneficio es que no están amarrados o sujetos a funcionar netamente con una marca, sino son compatibles directamente para funcionar con diferentes marcas en el mercado, y estoy hablando de diferentes tipos de biométricos de control de acceso. Estos equipos funcionan electrónicamente o generalmente son de algún tipo de conexión análoga, el cual no requieren y no son indispensables que funcionen directamente con una misma marca. Recuerden, estos dispositivos es una línea nueva en IZC y en la marca SAT, son productos dentro de la marca SAT, es una línea nueva de productos, los cuales vamos a iniciar a hablar directamente con los productos de botones de salida, donde vamos a encontrar que tenemos varios tipos de referencias. En este caso vamos a iniciar con la referencia, una de las referencias pues de más robustas directamente lo que son botones de salida. Si tienen algún tipo de pregunta, con mucho gusto vamos a sacar un espacio al finalizar cada uno de los elementos y vamos a hablar de este tipo de preguntas, ¿listo? Las preguntas me las pueden dejar directamente en el chat de preguntas, con mucho gusto se las iremos resolviendo. Y en este caso vamos a iniciar con el botón o un botón de salida no touch. Cuando hablamos de botón de salida o la palabra botón de salida, puede ser que algunos de los que estemos conectados ya conozcamos el término, de pronto ya utilizan este tipo de botones, entonces voy a hacer un poco más básico, de pronto van a parecer que este tema ya lo conocen, pero bueno, cuando hablamos de botones de salida es ese elemento que me permite generar la apertura de cualquier tipo de sistema de control de acceso. Estoy hablando de electroimán, chapa eléctrica, cantonera, torniquete, talanqueras. Un botón de salida que por medio de un pulso eléctrico libere o haga la apertura del magnetismo o active este control de acceso, este sistema de control de acceso, y me dé una liberación o una salida. ¿Cuál es el ejemplo más claro de un botón de salida? Creo que cada uno de nosotros hemos ingresado a estos edificios donde hay un electroimán, donde una persona de portería o recepción es necesario me habilite la apertura de esta puerta que está asegurada o cerrada por ciertos tipos de controles de acceso, y es necesario liberar el paso de esta corriente. Eh, Vamos a encontrar diferentes tipos de botones de salida y en este caso vamos a hablar del botón de salida no touch. El botón de salida no touch es un botón de salida sin contacto
perfecto para aquellas soluciones y más en estos temas, en estos tiempos de pandemia, donde el botón de salida hace referencia a un botón no touch y es la palabra pues más importante que vamos a tener en este caso. Es un botón eléctrico sin contacto para el control de apertura de diferentes sistemas de control de acceso. Este dispositivo, este control de acceso tiene puertos de conexión o una configuración de comunicación o de conexión normalmente abierto, normalmente cerrado, lo que traduce a NO o NC. Estos sistemas de NO significa NOpen o NC significa NClosed, abierto o cerrado. Difieren o van dependiendo del el tipo de control de acceso biométrico que yo esté utilizando. Esto puede intercambiar, quiere decir que este botón es compatible con cualquier sistema realmente de control de acceso, donde maneja un sistema sin contacto aproximadamente de 3 hasta 6 centímetros de distancia, por el cual el usuario va a tener que pasar la mano frente al botón de salida. No es necesario hacer un contacto físico directamente con el botón. Este botón tiene un sensor retroiluminado, como lo vemos en la primera imagen, donde el cual permanentemente va a estar alumbrando de color verde o de color azul, y cuando pasa la mano, detecta una mano de proximidad, vamos a tener un cambio en el indicador o testigo LED, lo que me va a indicar visualmente que el equipo va a tener una apertura. La conexión de estos dispositivos realmente es básica y realmente es muy fácil. Este es el único botón de salida que se podría decir que es un botón eléctrico, como nos dice la definición. Al ser un botón eléctrico, quiere decir que el dispositivo requiere una fuente de alimentación o una fuente de corriente para su funcionamiento. Esta fuente de voltaje puede ser de 12 voltios a 1 amperio, realmente no requiere una alimentación constante, o de grandes magnitudes, puede ser de 1 amperio, pero obligatoriamente necesita su fuente de alimentación. Algunos instaladores e integradores lo que requieren o lo que hacen directamente es utilizar la misma fuente del biométrico, sacar una extensión de conexión y hacen eh, la alimentación directamente del botón de salida sin ningún problema. ¿Cuáles son los botones o el tipo de conexión realmente que se va a necesitar en este tipo de soluciones o para este botón? Van a encontrar que es una solución muy básica. Realmente la fuente de alimentación de voltaje va a ir alimentada a los dos primeros puertos de conexión. Aquí vamos a conectar la fuente. Netamente y dependiendo del control de acceso que estoy utilizando, voy a utilizar el puerto o NOpen o NClose, normalmente abierto, normalmente cerrado, según sea el caso. Solamente voy a utilizar uno de los dos, no quiere decir que vaya a utilizar los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en los dispositivos de control de acceso en marca Ambis o en los electroimanes que yo vaya a utilizar, generalmente se utilizan botones o con una conexión normalmente open, normalmente abierto, que son sistemas normalmente abiertos de conexión. Y lo voy a combinar utilizando la conexión del común. Con estas dos simples conexiones yo ya voy a tener la apertura del botón de salida. Ya tengo la alimentación, ya tengo la comunicación con el sistema biométrico, ya perfectamente el usuario puede pasar la mano directamente por el sensor de proximidad para generar la apertura del sistema de control de acceso. Recuerden, estos dispositivos son para uso interior. Este es un dispositivo que va a estar utilizado directamente para otorgar y abrir la puerta de adentro hacia afuera de un control de acceso. Continuamos con la siguiente referencia, es un botón de salida más básico, es un botón de salida plástico y en este caso, teniendo un botón de salida básico de plástico en color blanco, es un botón de salida de conexión análoga. Aquí ya no tenemos un botón de salida directamente con alimentación de corriente o un botón eléctrico, sino realmente es una comunicación análoga que maneja una configuración de normalmente abierto o NOpen. Este dispositivo obligatoriamente me obliga a trabajar con sistemas de control de acceso con esta configuración de control de acceso. ¿Qué quiere decir NOpen? De pronto para las personas que no me han entendido, NOpen o normalmente abierto es un sistema de pulsación que va normalmente abierto o su condición inicial de trabajo
o permanente es normalmente abierto. La forma más fácil de explicarlo es directamente con esta línea de conexión o con este diagrama que tenemos a mano izquierda, donde tengo una línea de conexión. Imagínense que esta línea puede ser un positivo o un negativo o puede ser una línea continua, porque realmente estos dispositivos no tienen una polaridad, donde en este caso tengo mi línea de conexión donde hay una apertura en este cable o en esta línea, imagínense en un cable normal, donde esta línea de conexión tiene un pulsador. Este icono es el icono de pulsador, donde al momento de obturar o oprimirlo hacia abajo, yo voy a hacer que los filamentos se unan y cierre el paso de corriente y se realice un flujo continuo de corriente. Directamente, al momento de obturar o oprimir el botón, directamente voy a cerrar el paso de corriente y va a haber una comunicación continua directamente en esta línea de conexión. Lo que me va a abrir y va a conectar estas dos líneas internas, las va a conectar y va a permitir el flujo de corriente, lo que me va a abrir el sistema de control de acceso. Hablamos del sistema de control de acceso nuevamente como un electroimán, siendo lo más sencillo, una talanquera, un torniquete o una cantonera de las básicas. Cualquier sistema de control de acceso o chapa eléctrica puede generar el control de apertura. Este es uno de los botones de salida más económicos del mercado. Realmente SAT integra o viene a ser una competencia muy fuerte en temas de precio y calidad, ya que manejamos muy buena calidad de productos. En este caso, siendo el botón de plástico el botón más económico en el portafolio de botones de salida de la marca SAT. Continuamos con un botón también muy básico, pero este botón básico es de acero inoxidable y maneja unas condiciones de instalación bastante delgadas. Este botón de acero inoxidable también maneja una conexión análoga con una conexión o tipo normalmente abierto, no me permite hacer una conexión normalmente cerrado, y este es el dispositivo, el botón de salida más usado en todo el tema de recepciones, para cuando la persona de recepción o la portería tiene instalación debajo de su mesa, la instalación o la comunicación de un botón de salida de este tipo. Realmente este es uno de los botones de salida más vendidos también por su instalación y por su durabilidad, pero siempre y cuando tengan en cuenta que el botón que me genera mayor durabilidad por tiempo de vida y tiempo de trabajo va a ser un botón de salida no touch, realmente porque no tiene un movimiento mecánico en su estructura. En su estructura nunca vamos a tener un movimiento mecánico y un desgaste como lo tenemos en el botón de salida plástico o como lo tenemos en el botón de salida en aluminio. Ese movimiento mecánico genera un desgaste, lo que va a reducir la vida útil del botón de salida. Entonces, lo que quiere decir en conclusión, para cuando usemos soluciones de control de acceso con alto flujo de personal, el botón de salida que me genera mayor durabilidad o vida útil va a ser el botón de salida no touch. No sé si tengan alguna pregunta a los botones de salida. Listo, recuerden que el botón de salida en aluminio también es un botón de salida que viene con conexión normalmente abierta, es un pulsador normalmente abierto, que es necesario obturar el botón para así cerrar el paso de conexión y habilitar el paso de corriente por esa misma línea. Continuamos con otro accesorio más que es el control remoto inalámbrico. El control remoto inalámbrico ya es una opción adicional que tenemos como botón de apertura. Este botón de apertura no como tal sería un botón de salida o un botón de entrada también para generar la apertura de ciertos tipos de controles de acceso, también con comunicación para diferentes sistemas como los son normalmente abierto, normalmente cerrado, y que el dispositivo va a generar la apertura directamente por medio de sus botones obturadores, como lo vemos aquí en la imagen. Este dispositivo conlleva o trabaja por medio de dos elementos. Uno, su botón inalámbrico, vemos que es similar a lo que es un botón o un control de un carro, y maneja por medio de su conexión un receptor inalámbrico.
El receptor inalámbrico es el dispositivo que va a estar conectado directamente al sistema de control de acceso. Llámese electroimán, llámese torniquete, chapa eléctrica. El dispositivo me permite generar la conexión de forma inalámbrica entre el control inalámbrico y el receptor inalámbrico, siendo el receptor inalámbrico quien hace la apertura del control de acceso por medio de este relevo interno que ya tiene generando las veces de interruptor eléctrico. Este interruptor o este relevo es el que generalmente va o principalmente va a hacer la apertura por medio de su relevo. Es importante tener en cuenta que la frecuencia de trabajo de estos dispositivos de control de acceso es en una frecuencia de 315 a 433 MHz, que es una frecuencia genérica en este tipo de mercados. Y es importante también que el dispositivo o el receptor inalámbrico me permite tener controles adicionales de conexión. No solamente estoy obligado a utilizar un solo control inalámbrico, puedo otorgar permiso hasta 10 controles inalámbricos adicionales para que tengan comunicación con esa misma puerta y tener esa alimentación, esa conexión de botón de salida. Y como se dan cuenta, el control inalámbrico cuenta con dos botones, con el botón A y botón B, lo que me permite también tener el mismo botón conexión para dos tipos de puertas. Entonces puedo tener la puerta de recepción y la puerta de parqueadero en una solución para apartamentos, donde son dos puertas independientes y yo puedo abrir bien sea la una o la otra directamente con el mismo control. Este control inalámbrico es uno de los elementos también más vendidos en esta línea. Son elementos muy fáciles de conexión, de utilizarlos, pero que me permiten una operatividad bastante fácil. Recuerden, este también es compatible con cualquier sistema de control de acceso. Ya hablando del siguiente elemento, estamos hablando directamente de los brazos hidráulicos o cierra puertas. Brazo hidráulico es de pronto la forma más común en el mercado, pero el nombre técnico ya sería cierra puerta. El cierra puerta lo utilizamos en dos tamaños. ¿De qué depende la utilización de cada uno de estos tamaños? Son elementos que vienen en dos tamaños, como lo ven, cierra puertas o brazo hidráulico de 85 kilos o cierra puertas o brazo hidráulico de 65 kilos. Básicamente, la única diferencia son el mismo dispositivo, pero intervienen o la diferencia que tienen es el tamaño de la puerta para los cuales yo lo voy a utilizar. Dependiendo del tipo de puerta, tamaño, material de fabricación de la puerta, yo voy a saber qué tipo de brazo hidráulico voy a utilizar. Realmente para una puerta de madera, una puerta pequeña, el brazo hidráulico que yo voy a utilizar sería el brazo hidráulico de 65 kilogramos. Y para puertas metálicas de vidrio o rejas directamente de parqueadero, lo más recomendable eh, es utilizar un brazo hidráulico de 85 kilogramos. Es de acuerdo a la fuerza de sujeción que puede generar este tipo de brazo. De la misma forma, los dos brazos hidráulicos manejan extensores directamente para el brazo, dependiendo para graduar, como lo vemos en el brazo hidráulico. Este extensor me permite facilitar la instalación dependiendo del tipo de puerta. Manejamos el brazo directamente de sujeción directamente al marco y esta es la forma en la que viene el dispositivo directamente embalado. Su brazo hidráulico con su elemento de sujeción y de fuerza para graduar. En la parte posterior o cómo se configura, esto necesita realizar una configuración en cierta forma. Manejamos dos perillas
que estas perillas, dependiendo del peso de la puerta, yo voy a poder graduar por medio de una llave de Bristol la fuerza o la rapidez o la fuerza con la que se va a cerrar o va a mantener la puerta abierta. No todas las puertas, por dependiendo del peso, no todas las puertas utilizan la misma fuerza de sujeción. Hay puertas directamente que necesito graduarle para que cierre la puerta más despacio, más suave o más duro, dependiendo del peso de la puerta. Esto también es necesario configurarlo. Los dos brazos hidráulicos son exactamente iguales, lo único que cambia es el tamaño y la fuerza de sujeción. En otros tipos de accesorios manejamos electroimanes y aquí algo mal escrito, a corregirlo acá de una vez, son electroimanes. Los electroimanes directamente que manejamos en marca SAT son tres referencias. Estamos manejando únicamente tres referencias y son las tres referencias de mayor rotación en el mercado aquí en Colombia, los cuales son electroimanes de 600 libras, electroimanes de 350 libras y electroimanes de 100 libras, siendo el electroimán más pequeño. Estos electroimanes tienen características dependiendo a su tamaño y a su solución. Realmente el electroimán de 600 libras, siendo el más robusto de todos, maneja una conexión normalmente cerrado, recuerden acá, N-Close, directamente para sistemas de botones de salida que me permitan generar esta conexión. Este electroimán maneja un indicador LED de apertura, vamos a encontrar que cuenta o en su estructura tiene un electroimán indicador que me muestra de forma de color rojo o verde si el electroimán está cerrado o está abierto. Estos electroimanes gustan mucho a los clientes o a los usuarios por este indicador, ya que me genera una forma visual para verificar que el electroimán realmente está cerrado. Adicional maneja un temporizador de cierre. Este temporizador de cierre son unos D-switch que encontramos en el interior del dispositivo, donde me permite configurar, por medio de la configuración de D-switch, si quiero la velocidad de cierre del electroimán. Puede ser una velocidad de cierre de 0 segundos, de 3 segundos, de 6 segundos y de 9 segundos, son los cuales el tiempo se va a demorar el electroimán en generar el cierre total. ¿Listo? Entonces es configurable por medio de un temporizador interno que tiene. Su alimentación de voltaje directamente es de 12 voltios con una fuente adicional. Siempre se recomienda, y es uno de los errores que cometen algunos algunos instaladores al momento de realizar estas soluciones, y es que están utilizando la misma fuente de voltaje para el sistema biométrico y para el electroimán. Es uno de los errores que más cometen. Realmente no se hace por seguridad y por consumos de corrientes. No va a ser compatible si el electroimán les va a quedar sin fuerza y ustedes de pronto van a decir que el electroimán es el que está defectuoso, pero realmente es errores de instalación. Si no es una fuente dedicada para sistemas de control de acceso, una fuente conmutada que viene con varias salidas de conexión, donde se garantiza la corriente y el amperaje para cada puerto de salida, no es recomendable usar la misma fuente de voltaje, tampoco por seguridad. Y estos electroimanes no incluyen las bases de sujeción o las bases de anclaje de acuerdo a la solución. El electroimán de 350 libras es un electroimán muy similar. Encontramos dos diferencias: que el electroimán ya no cuenta con LED testigo o indicador de apertura y tampoco cuenta con el temporizador configurable. Listo, es un electroimán más básico, ese es siendo el electroimán más vendido entre las tres referencias, con el electroimán de 100 libras. El electroimán de 100 libras también es un electroimán normalmente cerrado, de conexión normalmente cerrado, y que tampoco incluye sus fuentes o sus bases de conexión. En accesorios de control de acceso también manejamos todo lo que son accesorios de proximidad. Estamos manejando lo que son tag RFID, manillas RFID como producto que próximamente nos está ingresando, y también las tarjetas RFID. Estos elementos son productos que nos están ingresando ya a finalizar el mes como nuevas referencias, y son productos compatibles con sistemas o con frecuencia de 125 kHz, para que lo tengan en cuenta. Son 125 kHz la frecuencia genérica, la frecuencia convencional que se utiliza en el mercado,
para elementos de diferentes marcas en biométricos diferentes. También con nosotros van a encontrar lo que son los soportes en Z o en L y los soportes en U. Recuerden que los soportes para los electroimanes también son independientes, son soportes para el electroimán de 350 libras o el soporte para 600 libras. No son el mismo para cada una de las bases. Recuerden que el soporte para electroimán ZL se usa en puertas o tipos de puerta con marco. Pueden ser puertas de madera, puertas en aluminio, puertas metálicas. Y los soportes tipo U son soportes directamente para instalaciones en puertas de vidrio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si van a hacer instalaciones en puertas de vidrio, generalmente se usa el electroimán de 350 libras, ya que no pesa, el peso del electroimán no es considerable. Y el soporte tipo U es el cual se va a anclar directamente a la puerta de vidrio. Estos serían los accesorios que vamos a manejar directamente en la marca SAT como accesorios de control de acceso o accesorios complementarios para soluciones de control de acceso. Aprovechando el tiempo, no sé si tengan alguna pregunta de los accesorios. Y aprovechamos un poco el tiempo para hablarles también del sistema de control de acceso térmico facial en marca SAT. Voy a revisar el panel de preguntas, no sé si tengan alguna pregunta de los accesorios. En este momento manejamos disponibilidad de inventario para todos los accesorios que les estaba mostrando. Realmente son elementos muy básicos y son elementos de fácil conexión. Listo, no tenemos preguntas de los accesorios. Entonces voy a hacer un resumen del dispositivo CAF 267, que es un dispositivo de control de acceso térmico facial. Aprovechando que tenemos un poco más de tiempo, voy a hacerles un resumen, una breve explicación del control de acceso. Los elementos de control de acceso, los accesorios también son compatibles con este elemento. Entonces, por esa razón, quiero mencionarlo y hacer un breve resumen de este dispositivo. Por aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿el soporte y los repuestos por cuánto tiempo los maneja SAT? Es decir, hay equipos de los que nos presentó que duran hasta 5 años y se requieren repuestos en 5 años. Ok, bueno, creo que estamos hablando de los accesorios de control de acceso. Realmente son dispositivos que manejan entre 6 meses y un año de garantía. Y los electroimanes realmente no generan ninguna falla. Cuando falla directamente un electroimán, no es precisamente el electroimán el que esté fallando, no tiene partes o repuestos para hacer cambio en un electroimán. Si un electroimán realmente, como lo decimos comúnmente, saca la mano o está dañado, es directamente porque se quemó y no tiene ningún tipo de arreglo, es necesario cambiarlo. Pero generalmente no hemos recibido hasta la fecha, ya llevamos más de un año manejando lo que son solo electroimanes y no hemos recibido el primer electroimán por garantía, porque cuando un electroimán deja de tener esa sujeción, directamente se maneja eh, por fuentes de voltaje, por daños en la fuente directamente, y el que se tiene que hacer el cambio es directamente de la fuente de voltaje. Y si nos preguntan por repuestos para este dispositivo, el CAP 267, que es un control de acceso, claro que manejamos con todo el despiece y toda la línea de repuestos para este tipo de elemento. No hay ningún problema por ser un producto SAT, mantenemos y se garantiza pues toda la parte de repuestos
y toda la garantía del producto. Entonces, bueno, ya para ir un poco más rápido, para aprovechar un poco el tiempo, el sistema de control de acceso netamente es un sistema o el dispositivo de control de acceso CAP 267 es un sistema que me permite tener el control de equipos o cerraduras o chapas eléctricas con verificación por medio de reconocimiento facial. En este caso, como tenemos conocimiento, hay elementos o dispositivos biométricos que manejan niveles tecnologías de detección, como pueden ser lectura de huellas, lectura de tarjetas de proximidad, contraseñas, o en este caso reconocimiento facial. ¿Listo? Es uno de los dispositivos que se está ahorita cotizando mucho por temas de la pandemia, por soluciones de biometría y en bioseguridad para todo el tema sin contacto. Aquí estamos hablando de que el CAP 267, que es la referencia del dispositivo, es un dispositivo que ya se tiene disponible para entrega inmediata y el dispositivo me genera funciones de control de acceso por medio de reconocimiento facial, que es una de las tecnologías más precisas en la identificación. Entonces, el reconocimiento facial es una técnica de verificación basada en biometría facial para obtener las medidas que permitan identificarnos. Entonces, acá el reconocimiento facial se hace por medio de las medidas en la distancia de los ojos, de las cejas, de la nariz y la profundidad de los mismos. Estos métodos consisten en realizar una imagen de muestreo del rostro que va a ser buscada y comparada en una base de datos previamente guardada o almacenada en el dispositivo. Hay dispositivos que trabajan con una dimensión en 2D o en 3D. El dispositivo CAF 267 trabaja en una identificación 3D por medio de dos cámaras de reconocimiento facial. Adicional, este dispositivo tiene una tecnología que es muy usada en estos tiempos de pandemia, que es el tema de una cámara térmica para la detección de temperatura o temperatura corporal directamente. Esta cámara térmica lo que me va a hacer es analizar y detectar altos niveles de temperatura corporal en la persona y asimismo restringirle y no permitirle el paso de acceso directamente a la puerta. En otras palabras, una cámara térmica permite ver en una pantalla la radiación calorífica que emiten los objetos o los animales o personas. En este caso, esta es la definición técnica y la forma más fácil de explicar porque estamos hablando de una cámara térmica. En este dispositivo no se cuenta con un sensor de temperatura como actualmente se está viendo en las pistolas de temperatura o termómetros tipo pistola, porque pues la precisión, estos equipos pues generan bastante falla. En este caso, estamos hablando de una cámara térmica, es una tecnología muchísimo más robusta para el análisis de temperatura corporal y dentro de la pantalla del dispositivo van a ver esta misma imagen térmica para la detección de temperatura. Este es un dispositivo que mezcla un sistema de control de acceso. Cuando hablo de sistema es que viene controlado por medio de una controladora, valga la redundancia, donde me permite tener el control de X número de equipos, bien sea si lo voy a utilizar solo como control de acceso, como control en torniquetes, como una puerta automática electroimán o por medio de una talanquera. Todos estos sistemas los voy a poder tener centralizados directamente eh, por medio de una controladora o una máquina virtual, que viene completamente incluido por el dispositivo. No requiere pago de software o licenciamiento adicional para el funcionamiento, que es una de las características y el valor agregado que nos da la marca SAT en estos dispositivos, ya que otras marcas en el mercado sí generan este cobro de licenciamiento de apertura, ¿listo? Entonces, en este caso, todos los dispositivos no tengo un límite de equipos para generar y configurarlos directamente en el software de control. También me integra aplicación móvil para la agregación o un módulo de visitantes o de usuarios que me permite generar esta apertura. ¿Listo? En este módulo de visitantes me permite tener el registro directamente de la persona, de cuándo ingresa o cuándo sale directamente como usuario, con datos como nombre, número de cédula y hora de entrada y hora de salida. Básicamente estos dispositivos tienen dos formas de trabajo, dos formas de usarse. La primera son con usuarios conocidos. La función de usuarios conocidos es, como les explicaba, una base de datos previamente guardada, en donde yo voy a guardar el rostro de cada uno de mis empleados o cada uno de los usuarios que van a utilizar el dispositivo.
Este dispositivo va a generar la identificación de la persona y le va a otorgar y le va a autorizar el ingreso a este espacio. Por ser el dispositivo CAF 267 un dispositivo para la tecnología de bioseguridad, el dispositivo me va a generar un reconocimiento o un nivel de seguridad por tapabocas y temperatura. El dispositivo lo que me va a registrar con una persona registrada o conocida es el número ID, el nombre de la persona, la fecha y la hora exacta en la que ingresó, si ingresa con tapabocas y cuál es la temperatura de acceso. También le puedo habilitar la toma de fotografía directamente a la persona cuando se registra en el biométrico. Obviamente yo puedo restringir el paso o el dispositivo por medio de configuración va a restringir el paso si la persona no lleva tapabocas o si excede el límite de temperatura requerido. El dispositivo automáticamente le va a negar el paso de apertura directamente a la persona. Esto para usuarios desconocidos, para usuarios conocidos, disculpen. Para usuarios desconocidos lo puede usar como tipo visitante. Este se viene usado directamente para temas de centros comerciales, restaurantes, terminales de transporte, aeropuertos, porque son elementos o son espacios en los que ya vamos a necesitar un tema de control de acceso para temas de visitantes. Un visitante no requiero registrarlo directamente en mi base de datos porque pues básicamente estoy perdiendo tiempo porque un visitante es una persona que puede venir una vez en la vida y no regresar. Para el tema de visitantes pues ya no voy a tener un número de codificación, va a ser un usuario desconocido, pero me va a registrar la hora y la fecha exacta. Si viene o no con tapabocas y cuál es la temperatura que está registrando. A los usuarios desconocidos la función que me permite también habilitarle la toma de fotografías para el reconocimiento de estos visitantes. El dispositivo CAP 267 cuenta con algunas características, entonces vale la pena resaltarlas y vamos a ir marcándolas de color amarillo, ¿listo? Detección y medición de temperatura corporal. La detección y medición de temperatura corporal, recuerden, se hace por medio de una cámara térmica. Esta cámara térmica es mucho más precisa y efectiva que un sensor de temperatura que únicamente tiene un rango de error de un 0.3% o 3 grados de error. Quiere decir que puede estar de una temperatura marcada en pantalla de 36.5, tiene un rango de 36.8, 36.2 por debajo. Ese es el rango de error mínimo que maneja. Maneja un reconocimiento y detección del rostro aún con tapabocas puesto, que es una de las tecnologías más robustas, ya que no todos los dispositivos de control de acceso permiten generar el reconocimiento aún con tapabocas puesto. Entonces, acá en este caso es muy efectivo y la velocidad de detección es bastante rápida, ¿listo? Como les decía, maneja doble cámara de detección de reconocimiento, son de 2 megapíxeles para hacer una detección de reconocimiento en tres dimensiones, lo cual me permite hacer la medición de la profundidad de los ojos, los pómulos y las cejas, lo que me permite, o que en pocas palabras, que me permite que tenga dos cámaras, que el equipo no vaya a ser vulnerado por medio de una fotografía, que me saquen una fotografía de una persona autorizada y se haga la detección por medio de una fotografía y el dispositivo genere la apertura por medio de una fotografía. Eso es lo que me permite en pocas palabras. Capacidad de usuarios de 30.000 usuarios, realmente maneja una capacidad bastante robusta, lo que no creo que sea un limitante en este caso porque pues 30.000 usuarios es una gran capacidad. Alertas visuales y auditivas en temperatura y tapabocas, lo cual el dispositivo nos dice y habla directamente con el dispositivo cuando se va a reconocer con tapabocas o sin tapabocas. En un momento les voy a mostrar un video del reconocimiento o la velocidad de detección de temperatura y de reconocimiento facial. Y manejamos una precisión de detección de temperatura y de lectura del 95.5% y una velocidad de 200 milisegundos. Realmente es un dispositivo bastante rápido para la lectura. Creo que tenemos unas preguntas. El control de temperatura nos pregunta Aldo Mendoza. ¿Se gradúa por software la calibración del equipo? ¿Cómo se realiza? Bueno, el equipo ya viene completamente configurado y calibrado.
El rango de temperatura se da por software, por medio de software. Él ya por defecto tiene una configuración de 37.4 grados máximos para autorizar el ingreso. Por encima de 37.4 ya no les va a generar la apertura de acceso. Esta temperatura se puede configurar de acuerdo a lo que ustedes lo deseen. Si quieren dejarlo en 37 grados cerrados, pues lo pueden configurar directamente. Toda la configuración de los dispositivos, del dispositivo en configuración, se realiza por medio de red, por cable de red, directamente desde la controladora o su software. El dispositivo no es un dispositivo touch, recuerden que aquí el tema es de cero contacto físico y en este caso no maneja nada de ninguna comunicación o configuración touch directamente. La conexión de estos dispositivos es bastante básica, no requiere mayor robustez. El equipo viene tal cual como lo vemos en la imagen. Esto es lo que vamos a encontrar en el empaque del producto, un dispositivo tipo tableta con un brazo directamente de instalación. Esta instalación es obligatoria que sea por medio de una superficie plana o por medio de un pedestal para introducir directamente. En este caso, la conexión vamos a tener al sistema de control de acceso, como les decía, puede ser desde un electroimán, que es lo más básico, hasta un control tipo torniquete o talanquera para generar la apertura. También manejamos todo el tema de conexión de botón de salida para generar la apertura de adentro hacia afuera directamente para el tema de recepción y una conexión RJ45 para la comunicación directamente al software de control. El software de control directamente o el equipo necesita una IP fija en la configuración dentro de la red para hacer la comunicación directamente con la controladora. Maneja su conexión de fuente de voltaje, es una fuente de voltaje de 12 voltios a 3 amperios mínimo, recomendable es utilizar 3 voltios a 5 amperios y maneja un puerto de reset o un botón de reset para resetear directamente si es necesario el dispositivo, lo que me permite no necesariamente como en otros sistemas tener que ir a desenergizar directamente el dispositivo para hacer cualquier tipo de reinicio. Lo puedo reiniciar directamente en el dispositivo si hay algún tipo de bloqueo o directamente desde el software si la comunicación lo permite. En cuanto a características técnicas del dispositivo, pues manejamos una pantalla, vamos a marcar de color amarillo, una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 1024 por 600 píxeles. Recuerden, no es una pantalla touch. Maneja una interfaz de conexión RS485, RS232 y puerto RJ45. Su fuente de voltaje de 12 voltios a 3 amperios. El tamaño directamente del panel y con base con el tamaño total. La velocidad o la distancia de detección de temperatura tiene que ser obligatoriamente de 50 centímetros hasta 1 metro. Recomendada, siempre se recomienda unas de 75 centímetros para la detección de temperatura. La distancia para el reconocimiento facial ya es mucho mayor, puede ser desde 50 centímetros hasta 2 metros 30 para el reconocimiento facial. Realmente es un equipo muy robusto en el reconocimiento. El rango de error ya se los había comentado, capacidad de usuarios, la velocidad o precisión de identificación. Y aquí de pronto manejamos unas temperaturas de operación desde 10 grados centígrados hasta 50 grados centígrados, lo que me permite trabajar que el equipo es compatible con altos niveles de instalación si lo vamos a utilizar en zonas bastante húmedas. También maneja unos niveles de humedad bastante robustos que me permite poner o en la instalación del producto va a funcionar en condiciones difíciles. Físicamente el equipo cuenta con, vamos a marcar acá, la cámara térmica en su parte posterior, un indicador LED directamente para la iluminación nocturna, maneja 2 cámaras de detección, en este punto maneja un sensor infrarrojo para la visualización nocturna, su interfaz o toda su pantalla de 7 pulgadas, con la visualización física y auditiva de lo que es la temperatura y el acceso permitido, y en la parte posterior maneja un parlante o un speaker para la confirmación de acceso o de ingreso directamente por el dispositivo.
El software directamente es un software, es un software propio de control, completamente incluido, no genera costos adicionales, va completamente incluido y se descarga directamente de la página, de nombre SDP 2000. También contamos con una aplicación móvil directamente para la configuración de dispositivos o módulo de visitantes. Realmente este se usa para que recepción por medio de un celular haga el registro de visitantes directamente al dispositivo. Aquí tenemos dos videos de funcionamiento. En el lado izquierdo es un dispositivo que está configurado como control de acceso. Como se dan cuenta, la distancia de operación directamente del dispositivo es bastante lejana. El dispositivo también genera el pulso eléctrico para la apertura por medio de una puerta automática. Y como se dan cuenta, la instalación realmente necesita un pedestal para la instalación directamente. Ya en soluciones más robustas como el lado derecho es tipo colegio para el tema de torniquetes y accesos, como se dan cuenta, también es compatible para soluciones robustas de alto flujo de personal. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para el tema de colegios, transporte público. ¿Y cuáles son los mercados objetivos para este dispositivo? Directamente son todo el tema de bares y restaurantes, ahorita que estamos en el tema de apertura, con protocolos de seguridad, todo el tema de centros comerciales, todo el tema de centros comerciales, entidades educativas como lo son colegios y universidades, los cuales ya están habilitando clases presenciales y requieren dentro de los protocolos de seguridad implementar el tema de tapabocas o puntos de control de tapabocas y temperatura. Todo el tema de sistemas de control de acceso, recuerden aquí puede ser desde lo más básico como un electroimán, puertas automáticas, torniquetes, talanqueras, todos estos sistemas de control de acceso es compatible y funcional con este dispositivo. Y el tema de transporte público por el tema de torniquetes también lo podemos habilitar. Entonces, que sería una de las soluciones perfectas para habilitar el control de acceso directamente al personal. Eso sería todo por el día de hoy. Quise comentarles un tema un poco de los accesorios, un tema del control de acceso. También podemos utilizar controles de acceso más básicos, controles de acceso por tarjeta, por reconocimiento de huella, equipos más sencillos, también en marca Ambis, que es una de las marcas que manejamos. Con mucho gusto. Si tienen alguna duda, pregunta o consulta en asesoramiento de proyectos, recuerden que cuentan con el apoyo de nosotros para asesoramiento en proyectos. Mi nombre es Andrés Pinzón, gerente de producto de la marca. Les dejo mi correo y mi número de celular. También me pueden encontrar por WhatsApp para cualquier tipo de consulta. No sé si tengan alguna otra pregunta directamente del control de acceso de los accesorios con la cual yo les puedo ayudar en este momento. Si no, muchísimas gracias por participar. Gracias por acompañarnos a una capacitación más y vamos a revisar aquí el panel de preguntas. Veo que no tenemos ninguna otra pregunta. Listo, muchísimas gracias a todos por participar en una capacitación más de la marca SAD y de IZC Mayorista. Recuerden, mi nombre es André Pinzón y muchas gracias por participar el día de hoy. Veo que aquí tenemos una pregunta ya para finalizar. Si necesitan este material, sí me lo pueden solicitar por WhatsApp o me regalan su correo directamente a mi número de WhatsApp para que con mucho gusto yo se los envío. Videos de configuración al correo, listo, sí. Regáleme por favor, don Armando, su correo directamente a mi WhatsApp y con mucho gusto le envío la presentación. Les iba a compartir un pequeño video de la velocidad de detección que casualmente se lo había enviado aquí a un cliente. Como se dan cuenta la velocidad, el dispositivo es bastante rápido, me detecta en la pantalla la temperatura, voy a ponerlo aquí un poco más grande, la temperatura y mi nombre en la parte inferior. Es un dispositivo bastante rápido en la lectura, no tiene
Su velocidad es bastante robusta y el reconocimiento facial ni se diga. Entonces, con mucho gusto, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.